¿no? Sí. Sí. Bueno, muy bien, 8:30 de la mañana. Estos sí son problemas, pero de verdad, venimos hablando de cómo va cambiando la demografía, cómo baja la tasa de natalidad, cómo estas nuevas generaciones en el mundo en general están muy decepcionados con la democracia, porque además son generaciones a las que les va peor que a sus padres, generaciones agravado en la Argentina con el tema de la falta de crédito hipotecario, por el tema de la inflación, con lo cual chicos que no se pueden independizar, y esta suerte de jóvenes adultos que se quedan viviendo en la casa de sus padres pues no les queda otra, y son cada vez más. 4 de cada 10 jóvenes no logran mudarse solos. Estamos hablando, cuando decimos jóvenes, es más de 25. Hasta 35 es el informe. Hasta 35 años. Son, ¿cuántos son? Millones. Le voy a preguntar a Matías Araujo, que es investigador de la Fundación Tejido Urbano. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo va? Hola, todo el equipo de Urbana, ¿cómo están? Muy bien. ¿Cuántos jóvenes de hasta 35 años viven hoy con sus padres? Yo tengo 2 hijas de 20 y pico, te pido por favor que tomemos esta noticia con calma. Con seriedad. Sí, Bueno, más o menos estamos hablando de 1,8 millones en Argentina, si bien este número va variando trimestre a trimestre, el estimado que nosotros tenemos es entre 1,8 millones y 2 millones, obviamente con algunas diferencias en las diferentes ciudades del interior o las provincias del interior. O sea, hay casi 2 millones de jóvenes de hasta 35 años que no logran emanciparse de la casa de sus padres. Totalmente. Hoy estamos hablando, si miramos netamente en porcentaje, es el 38,3% de los jóvenes de Argentina. Y eso, que es el 4 de cada 10, si lo vemos, por ejemplo, en Santiago del Estero, que es el caso de la provincia más extrema, estamos hablando del 65%. Mientras que en la Ciudad de Buenos Aires estamos hablando del 25%, Tierra del Fuego el 20%. Vamos viendo que cómo van las dinámicas, básicamente, aquellas ciudades que tienen algunos polos laborales o polos universitarios, tienen alguna preponderancia en términos de disminución de esta no emancipación, mientras que aquellas que tienen algún tipo de letargo en términos económicos y sociales, y también hay unas cuestiones más que tienen que ver con la cultura del norte grande argentino, tienen unas tasas mucho más altas de no emancipación. Claro, por ahí los sectores que llegan, pero esos son los sectores no de más altos ingresos, que alcanzan estudios universitarios, o sobre todo los que se mudan, ¿no? Los chicos que se mudan a estudiar, eso sí, se emancipan más. Claro, o sea, la particularidad que tienen las ciudades de los polos universitarios y los polos laborales es que las personas vienen por un trabajo, vienen a estudiar y por lo tanto naturalmente se emancipan en esos procesos. Claro. No obstante, nosotros lo que empezamos a ver son algunas tendencias generales que bien vos decías hoy, los cambios demográficos y cómo va moldeándose la cultura y la sociedad a partir de una economía que hace 30 años viene como en cierto tipo de estancamiento, por lo menos, claro. Claro, o sea, claro, porque esto viene también de la mano de que por ahí se casan menos, tienen menos hijos, o sea, hay también por ahí las cosas que te arrancaban antes del hogar no ocurren tampoco. No sé qué empieza primero o después, pero también las chicas, decíamos que bajó muchísimo el embarazo no deseado, el embarazo adolescente, entonces hay un montón de razones, me imagino, que convergen en la permanencia de estos jóvenes dentro de sus hogares hasta edades muy avanzadas, o sea, hasta hace no mucho un joven de 30 y pico de años ya tenía su propia familia formada. Y esto tiene que ver con digamos, ¿qué incidencia tienen esto, si es que ustedes lo tienen medido o discriminado, el costo del alquiler versus los ingresos? Bien, es el huevo y la gallina, como bien decís, qué hace la economía y qué hace la sociedad, cómo se van moldeando las cosas, pero en definitiva hoy, si nosotros miramos para el caso de la Ciudad de Buenos Aires, donde básicamente el costo del gasto de vivienda está en 680.000 pesos, uno entendería que en el salario promedio de los jóvenes eso representa el 41%. Ahora, no todos los jóvenes ganan lo mismo. Es decir, vos tenés que la mayoría de los jóvenes ganan por debajo de ese umbral de 1.300.000 que estamos hablando de promedio dentro de la edad, y eso marca que muchas veces significa 77-80% de los ingresos, y en algunos casos, en los más favorables, tenemos que representar el 25%, que es dentro de lo que es lo más o menos razonable. Y ahí lo que nosotros hacemos la distinción, o sea, hacemos la división ¿Cuánto entre representa el alquiler de tus ingresos? Lo óptimo sería el 25%, o sea que un cuarto de tus ingresos, de tu salario, que el alquiler representa un cuarto de tu salario, pero vos decís que ahora en promedio es más del 40%. En el grupo de jóvenes es el más del 40%. Y Claro. esto es una vieja regla, era un mes de alquiler es una semana de trabajo, que era una histórica, cómo se medía el alquiler, y hoy en día eso fue cambiando, o sea, cómo se mide el alquiler es de manera distinta. Y tiene que ver con los cambios sociales que nosotros tuvimos. Ahí nosotros identificamos, por ejemplo,
Si vamos netamente a la cuestión de ingresos, lo primero es, un joven necesita 15%, ganar 15% más de la población económicamente activa en general para poder emanciparse. ¿Por qué? Porque el costo de alquiler es bastante alto y se come una parte importante de ese ingreso. ¿Y nosotros qué vemos? Que en general un joven gana entre el 12 y el 18% menos que la población económicamente activa. También la tasa de desocupación es bastante alta en términos de jóvenes en relación al grupo general. Y ahí lo que vemos es, por ejemplo, la tasa de desocupación en los jóvenes que se emancipan es del 4 al 5%, mientras de los que no se emancipan, los que siguen viviendo en la casa de los padres, es del 10 al 11%. Claro. Eso nos habla de algo particular, que es la falta de empleo, pero también de cómo en definitiva se fue configurando esta calidad de ingresos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que los jóvenes tienen, el 36% de su empleo es informal, mientras que en el grupo general es del 30%. Y claro, los jóvenes tienen, los jóvenes tienen más desempleo que la media general, ¿no? Y los jóvenes ganan en promedio menos que el resto. Entonces, cuando crece el peso de los alquileres, golpea más sobre los jóvenes. Por lo tanto, les cuesta más que emanciparse que a todos los demás, porque ya vienen corriendo de atrás. Exactamente. De hecho, hay una cuestión de incentivos en algunos casos. Por ejemplo, si hoy nosotros tomáramos solamente el dato de cuánto ganan los jóvenes, si esos jóvenes tuvieran que salir a alquilar un monoambiente de 28 metros cuadrados en la zona centro de la ciudad de Buenos Aires, eso, por ejemplo, automáticamente derivaría en que el 54% de esos jóvenes sería inviable la situación porque no le alcanzaría para pagar alquiler o serían indigentes. Claro. Entonces, ¿qué incentivo tiene un joven de irse para mudarse? Sí, claro. Matías Araujo, investigador de Fundación Tejido Urbano. ¿Con quién vivís, Matías, vos? ¿Con quién vivís, Matías? Soy yo solo, soy de Corrientes, me vine a la ciudad de Buenos Aires a los 18 años a estudiar. Y por lo tanto, ahora tengo 25 años, estoy en este proceso de que inicio en la población objetiva de estudio. Bien, se emancipó por estudio, vino Corrientes a estudiar y ya se quedó acá. El chamamé, claro. Bueno, un beso, Matías, gracias. Un beso a todo el equipo. Buenos días. Hasta luego. Venimos hablando de distintas maneras cómo está cambiando las sociedades, cómo está cambiando aceleradamente la Argentina, y este es otro de los aspectos, ¿no? Prepárate porque echan raíces las chicas ahí en tu casa. ¿Vos decís? ¿Tengo 10 años más? Y salvo que aparezca el nietito. ¿Qué es lo que vos querés? Sí, yo quiero nietos. Claro. Estas generaciones que no tienen hijos y que se te quedan en la casa para siempre. Claro, ¿sí? Exactamente. No, bueno, que les cuesta mucho emanciparse. ¿No? Y estoy pensando que quienes se van a estudiar, es estoy pensando ahora, ¿no? Una emancipación relativa, porque en general eso económicamente está sostenido por los padres. Total. Con lo cual no es que sí o sí es una independencia económica. Claro. No, son los sectores que pueden, ¿viste? Obvio. O sea, es muy común por ahí, no sé, los sectores vinculados al campo que mandan a los chicos a estudiar en las ciudades y qué sé yo, pero no, el que no tiene recursos, por eso es tan bueno, siempre insisto, con el laburo de la Fundación este programa que tienen de residencias. Justamente lo que hacen es financiar la posibilidad de que chicos que viven además en localidades alejadas de los centros universitarios y en familias que no tienen la posibilidad de pagarles para que vivan lejos de esas casas y que estudien, le dan las residencias y el apoyo justamente para permitirles estudiar. Muy bien, 8:38 de la mañana. Descubrí el sabor único de Martín Imán. Productos artesanales elaborados con amor y dedicación. Ofrecen desayunos a domicilio, catering sociales y corporativos, abastecimiento para